mucha inquietud de la población y qué bueno que vienen y que acuden y que aquí en presencia de nuestros regidores, gracias por estar aquí, y de servidor, gracias y bienvenidos. Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, diputados, por la presencia y por la invitación. En este momento, nuestro vocero oficial de la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua les hará una presentación de cómo está la situación de influenza en el Estado y en el país. Y después de eso, les dará la información que ustedes requieren. Yo creo que podemos pasar a la presentación, por favor. Aquí les pedimos a medios, aquí está la proyección, si les pedimos para que... Vamos a ir presentándole estas laminillas, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo cómo está la situación. Bueno, miren, aquí tenemos una lámina que es la parte histórica de los casos de influenza, ¿verdad? O cómo se desarrolló más bien la influenza a través de los años. Vean ustedes aquí en esta parte, en el 2009, ustedes han de recordar muy bien que fue la parte de la pandemia que hubo a nivel mundial y prácticamente vean ustedes todo el año, por aquí están unos numeritos que muy apenas se ven, ¿verdad? Pero son las semanas epidemiológicas y prácticamente todo el año, vean ustedes cómo nos afectó la influenza. De hecho, hay algunos puntos que hay que retomar. Antes del 2009, la cepa H1N1 no la conocíamos. No había vacunas en aquel entonces, no teníamos circulando lo que era el tratamiento, pero gracias a este año, ¿verdad?, donde tuvimos esta experiencia, a partir de aquí contamos con medicamentos específicamente para influenza, contamos con vacuna para influenza y contamos con un conocimiento que poco a poco lo hemos ido mejorando, ¿verdad?, porque antes no se conocía sobre esto. Había otras cepas diferentes, pero esta no la conocían. Entonces son cosas muy positivas que nos ha ayudado a través de los años. Ahora vean ustedes cómo cíclicamente, miren, en el 2009, y si nos brincamos prácticamente a la temporada 2011 y 2012, vean ustedes cómo ahí tuvimos un incremento no tan importante como fue en el 2009, pero también tuvimos este pequeño pico. Y luego posteriormente vean ustedes ahorita en la temporada 2013-2014 cómo se incrementa también ligeramente este otro pico. Entonces vean cómo cíclicamente a partir del 2009 como un año se presenta, otro no, otro sí, otro no y otro sí. Entonces eso ya nos va dando cómo ir midiendo nosotros a esta patología o esta enfermedad que es la influenza, que es cíclica. Vean ustedes, al menos hasta ahorita se ve que es cíclica. Por eso creo yo que todos tenemos la experiencia de que hemos conocido o hemos visto cómo ha habido algunos casos de infecciones respiratorias y dentro de estas cómo la influenza hace su aparición. Esto es otra gráfica que prácticamente es la que corresponde aquí al estado de Chihuahua. Vean ustedes de igual forma como en el 2009, cuando tuvimos la pandemia, vean ustedes, iniciamos aquí en la semana 15 y vean ustedes cómo todo el año la tuvimos. Si me regreso un poquito, vean ustedes el mismo periodo, vean este pico, este otro, y vean ustedes cómo en el estado de Chihuahua tuvimos este pico y estos dos picos prácticamente. Y así sucesivamente, vean, en el 2010 prácticamente fue mínimo. Aquí están en rojo los 3 casos. En el 2011 vean ustedes esta partecita. En el 2012 vean esta otra parte. Y ahorita lo que estamos viviendo, el 2014, si ustedes ven cómo a partir de diciembre, ¿verdad?, del año pasado, vean ustedes, aquí tuvimos un incremento ligero con 12 casos, pero vean ustedes aquí la continuidad, como en la semana 2 tuvimos el máximo de casos y como en la semana 3 ya han ido bajando, ¿verdad?
estos son casos confirmados a influenza H1N1. Por eso creemos nosotros, ¿verdad?, que aquí fue donde prácticamente tuvimos nuestro máximo pico, y es donde la gente se da cuenta que las unidades, los hospitales, nuestros amigos, ¿verdad?, o algún allegado, tuvimos la experiencia, ¿verdad?, de tener el cuadro clínico. Si esta enfermedad no nos traiciona, creemos nosotros que en las próximas semanas, ¿verdad?, de aquí a que termine el mes de marzo, prácticamente va a ir descendiendo, ¿verdad? Obviamente que acuérdense también que el clima es muy importante, ¿verdad? Porque vean ustedes cómo la enfermedad acá, en época de calor nos pegó en la pandemia, pero vean cómo en la época de frío es donde se manifiesta. Y es lógico, ahorita desde noviembre, diciembre, enero, febrero, nosotros terminamos el periodo invernal el último día de marzo. Entonces todavía nosotros consideramos que vamos a encontrar pues casos o defunciones, ¿verdad?, en este periodo. Vean ustedes aquí prácticamente, este es un dato nacional, ¿verdad? Este ya está actualizado hasta el día 27, 28, ¿verdad? Aquí. Vean ustedes los casos que a nivel federal se tienen. Estos son casos confirmados, ¿verdad?, a influenza. De estos 2.214 han fallecido, ¿verdad?, prácticamente 227. Para el estado de Chihuahua, aquí tenemos nosotros un comparativo, ¿verdad? Nosotros partimos de los casos sospechosos, que tenemos 297, ¿verdad? De los casos de influenza, nosotros tenemos 47, pero hacemos un desglose. ¿Por qué? Porque queremos, miren, ahorita les voy a explicar por qué es importante conocer esto. Vean ustedes cómo de H1N1 traemos 45, pero de H3N2 nosotros traemos prácticamente 2 casos. Este es el que predomina más ahorita en el ambiente, ¿verdad? Este es el que está ocasionando, ¿verdad?, los problemas de influenza. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque las vacunas, ¿verdad?, se hacen en función de qué cepas o qué tipo de influenza está circulando. Para nuestro conocimiento, la vacuna que nosotros nos aplicamos año con año, porque es una vacuna por año, contiene estas 2 cepas, ¿verdad?, más el tipo B. Normalmente la influenza se divide en 3, lo que es la influenza A, B y C. De estas 3, las más importantes porque afectan al humano es el A y el B. Y de estas 2, la más importante es la tipo A, porque es la más frecuente. Entonces, de ahí que esto es importante saber, ¿verdad?, porque las vacunas están hechas con estas cepas, ¿verdad? Y bueno, finalmente aquí tenemos, ¿verdad?, las defunciones que han ocurrido tanto a nivel nacional como aquí en nuestro estado, ¿verdad? Y bueno, este es otro dato, ¿verdad?, donde vean ustedes cómo la federación nos pone todos los estados que tienen defunciones, ¿verdad? Y bueno, nosotros nos buscamos y estamos aquí, vean ustedes, con 8 defunciones, y estamos en el lugar número 11, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante también saber y compararnos prácticamente con otros estados, ¿verdad? Sabemos que hay estados que no han tenido problemas, vean ustedes aquí estos de la parte baja, ¿verdad?, que ellos prácticamente no han registrado ninguna defunción, ¿verdad? Y bueno, miren, desglosándolos, ¿verdad?, porque esto es importante también. Recuerden que el Seguro Social prácticamente cubre el 55-56% de la población, pero acuérdense también que la Secretaría de Salud tiene lo que son los pacientes que no tienen ninguna derechohabiencia, más todos aquellos que tienen lo que es el Seguro Popular. Entonces, de ahí que estas 2 instituciones prácticamente son las que van a ser las más importantes. Ahora, vean ustedes como el ISSSTE también, ¿verdad?, que es otra de las instituciones fuertes en el país. Y bueno, y dentro de las otras tenemos a los particulares, ¿verdad?, prácticamente, o los grupos, ¿verdad?, que cada gobierno dentro de su estado pueda que tengan algún otro grupo, ¿verdad? Entonces, y vean ustedes, aquí están
los mismos casos que les digo, pero desglosados por institución, las mismas defunciones desglosadas por institución, y luego vean ustedes, miren, aquí está la influenza tipo A, H1N1, tenemos la influenza tipo A, H3N2, ¿verdad? Y la tipo B, ¿verdad? Y obviamente las que no están, otras que no están tipificadas. Esto es importante también que nosotros sepamos porque prácticamente el trabajo de nosotros es coordinado con todas las estancias, especialmente las que implican el sector salud, como son el IMSS, el ISSSTE, IMSS Oportunidades, ICHISAL, SEDENA, ¿verdad? Los particulares, o si hubiese alguna otra, estarían aquí, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante. Ahora, no solo con el sector salud nosotros tenemos el nexo. Nosotros tenemos un comité que se llama Comité Estatal de Seguridad en Salud, porque en este grupo se trabajan todas aquellas patologías o enfermedades que ameriten una atención en cada estado. Para el caso de nosotros, tenemos, en este caso de la influenza, participa la Secretaría de Educación, participa la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. ¿Por qué ellos? Porque dentro de este comité se lleva a cabo la vigilancia internacional, ¿verdad? Y dentro de la vigilancia internacional tenemos puertos internacionales, nosotros tenemos cruce de puentes internacionales también. Y bueno, yo sé que hay otros estados que tienen puertos marítimos, ¿verdad? Que no es el caso particular de Chihuahua. Pero con ellos, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, estamos también conectados porque puede que viaje gente de aquí a Estados Unidos, o de Estados Unidos llegan aquí, o gente que viaja a otros países, ¿verdad? Que su nexo, o sea Estados Unidos, o sea directamente ellos y nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos la conexión con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿verdad? Y educación, ¿por qué educación? Porque acuérdense que tenemos un número importante de alumnos, ¿verdad?, que se nos pueden enfermar en un momento dado. Y no solamente ellos, tenemos también otro grupo que es la Asociación de Maquiladoras, ¿verdad?, que incluso hace 3 semanas estuvimos con ellos platicando también del tema, porque hay grupos conglomerados, ¿verdad?, todo lo que es la fuerza de trabajo, y prácticamente un porcentaje muy alto pues trabaja en maquiladora, ¿verdad? De ahí la importancia para nosotros. Y bueno, miren, este otro apartado es ya por parte del Estado, ¿verdad?, donde tenemos de nuestros casos sospechosos, como los tenemos estratificados, ¿verdad?, por institución. Y luego en este otro cuadro, ¿verdad?, vean ustedes, lo tenemos estratificado también por los municipios, y prácticamente pues tenemos las 2 ciudades más importantes en términos de población, ¿verdad? Ciudad Juárez maneja casi 1,5 millones de habitantes. Nosotros aquí en el estado somos 3,5 millones, y ahí que tanto Chihuahua y Ciudad Juárez en términos de volumen son muy importantes, ¿verdad? Por eso, vean ustedes, ahí los casos sospechosos van a estar, ¿verdad? Y miren, aquí les ponemos también un histórico para que nosotros vayamos midiéndole, ¿verdad?, cuál es la situación de la influenza realmente y por qué hemos estado haciendo ahorita toda la fase preventiva, ¿verdad? Ya en su momento, si la enfermedad declina, pues prácticamente eso sería muy bueno. Pero ¿qué pasaría si la influenza se incrementara nuevamente, como mirábamos ahorita en la gráfica principal, que tenemos ya un declive? Pero ¿qué pasaría si se incrementara? ¿Verdad? Entonces tendríamos que tomar medidas más drásticas, ¿verdad?, como las tomamos en este año, ¿verdad? Y también por ahí tuvimos la experiencia en este otro año. Entonces vean ustedes el histórico, aquí está 2009 al 2014, los casos sospechosos que tuvimos en cada año, ¿verdad? Y cuántos casos confirmados tuvimos por año de influenza H1N1. Prácticamente vean ustedes en este año y en estos 2 años, ¿verdad? Que afortunadamente, ¿verdad?, vean ustedes en el 2012, realmente, aunque ahorita prácticamente todavía no alcanzamos esa cifra, pero no hubo ningún problema. Aquí en el 2011, yo no sé si ustedes se acuerdan, nosotros tuvimos un brote importante que inició en Ciudad Juárez y que fue motivo, ¿verdad?, de conocimiento de todo el país. Entonces, vean ustedes cómo cerramos el año pasado, ¿verdad?, con estos casos sospechosos, cuantos confirmados,
y las defunciones que tuvimos. Ahora, ahorita ya estamos prácticamente a finales de enero, prácticamente nos quedan, si ustedes gustan, 8 semanas o 2 meses, ¿verdad?, para terminar la temporada invernal, y vean ustedes cómo estamos cerrando. Y ahí que la parte federal ha anunciado, ¿verdad?, que ni siquiera Canadá, ni Estados Unidos, ni ningún otro país en el mundo ha emitido alguna alerta. Por lo tanto, México, con su análisis que hace, nosotros aquí en el estado no tenemos por qué emitir una alerta como tal, ¿verdad? Simplemente seguir los sistemas rutinarios que tenemos de vigilancia epidemiológica y las medidas preventivas que tenemos para cada patología, ¿verdad? Ahora, un dato importante, miren esto. La medida más importante, hablando en términos de salud pública, es la vacunación. ¿Por qué la vacunación? Porque la vacuna nos puede cortar la cadena de transmisión de la enfermedad. Por eso la vacunación nosotros aquí la iniciamos en el mes de octubre. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que vacunamos y la vacuna en promedio que tarde 20 días en incrementar los anticuerpos en nuestro organismo, nosotros ya estamos hablando que para noviembre prácticamente todos los que se vacunaron en ese momento van a estar protegidos o los síntomas van a ser mínimos, ¿verdad?, lo que presenten. Ahorita, ¿verdad?, se han aplicado alrededor de 457,105 vacunas, ¿verdad? Ahorita tenemos todavía disponible 367,491 vacunas, ¿verdad? Esta vacuna, ahorita la vamos a comentar, ¿verdad?, porque va específicamente para un grupo vulnerable de la población, ¿verdad? Y ahorita lo vamos a comentar en la siguiente laminilla. Pero miren, aquí tenemos nosotros las medidas preventivas, ¿verdad? Vean ustedes, las medidas generales para disminuir el riesgo de contraer enfermedad respiratoria, y dentro de ella influenza, es aplicar la vacuna contra influenza en los grupos de riesgo. Miren, voy a brincarme un poquito nada más para ver los grupos de riesgo. Aquí tenemos en quiénes tenemos que ocuparnos en vacunar. A los niños de 6 meses hasta los 5 años, a las personas mayores de 60 años, a las mujeres embarazadas, no importa el trimestre, ¿verdad?, en que ellas estén, a todo el personal de salud. Y vean este dato importantísimo. Cualquier persona, fíjense, de cualquier edad, que padezca enfermedad crónica, como, ¿verdad?, enfermedades vasculares, ¿verdad? Y dentro de eso tenemos la diabetes, hipertensión, enfermedades cardíacas, diabetes, VIH-Sida, pacientes asmáticos, pacientes con desnutrición o cualquier enfermedad que el médico le diga que tiene problemas en su sistema inmunitario. Por eso, si alguno, piense, si nosotros hacemos un recuento aquí y dijéramos, bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí somos asmáticos? Ah, bueno, él debe de vacunarse. Si alguien dice, oiga, pero aquí también dice diabetes, perfecto. Cualquier persona que tenga diabetes de cualquier edad también debe de vacunarse. Cualquier persona, ¿verdad?, que tenga cualquier otro problema, vean ustedes aquí, ¿verdad?, hay que vacunarnos, ¿verdad? Obviamente que toda esa parte de las enfermedades que tienen de base son importantes, porque al momento en que una persona llega a tener un cuadro de infección respiratoria, es importante que en ese momento acuda a su médico para que el médico determine si cumple con el cuadro clínico de influenza y le den inmediatamente su tratamiento. Y vean, que no se automedique. Recuerden que muchos de nosotros, en nuestra cultura general, y a veces por los recursos económicos que imperan a veces, decimos, bueno, pues me tomo un tecito, o me tomo un remedio casero, una hierbita. Las hierbas son buenas, hay que tomárnoslas, pero más importante es que yo acuda al médico para que el médico me dé el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos el tratamiento específico para la influenza. Y si yo me lo tomo en las primeras 48 horas de que empiezo a tener el cuadro clínico, es más, el paciente dice, me dio muy leve la enfermedad.
Pero si esto se prolonga, si no se toma el medicamento, si no acude al médico y si posterior a 6, 7 días más se le empieza a complicar, y si el paciente es obeso, si el paciente tiene alguna enfermedad de fondo, eso créanmelo, que lo hemos vivido ya y lo vivimos en el 2009 y en todos los años, y ahorita de los que nosotros tenemos y de los que hay en México, es pacientes que se han muerto porque no fueron tempranamente al médico, no se vacunaron y tenían diabetes, hipertensión, enfermedad cerebrovascular, obesidad, y otros tenían alguna adicción, otros tenían insuficiencia renal. Entonces, eso complica mucho la situación. Entonces, vean ustedes cómo reforzar, ¿verdad?, las defensas de los niños es otra medida importante, y no nada más los niños, ¿verdad?, también los adultos, nosotros mismos, ¿cómo? Consumiendo frutas de temporada ricas en vitamina C, ¿verdad?, y otras. La otra parte, vean ustedes, miren, abrigarse muy bien. Aquí está porque los viejitos nos dicen, nuestro consejo va, tápese bien, hijo, abríguese bien, porque en nosotros dice, un airecito y luego nos manda al hospital. Y ellos lo dicen con todo el conocimiento de causa, ¿verdad? Por eso yo creo que esos consejos de los abuelitos son muy importantes, pero recordemos que actualmente la parte médica, hemos dicho, ¿verdad?, que cómo influye la parte del clima cuando estamos en un área templada, calientita, y que salimos a veces sin chamarra, sin suéter, sin cubre nuestra bufanda, y ahí tenemos los problemas respiratorios, las parálisis faciales y cualquier otra patología que nos produce a raíz de esto, ¿verdad? Por eso hay que abrigarnos muy bien. Y vean ustedes, aquí está, es lo que les estoy comentando, cubrir los lugares donde puedan entrar corrientes de frío, ¿verdad? Eso es muy importante. Lavarse, miren, frecuentemente las manos. No necesitamos toda una tecnología para esto en nuestra casa, en la escuela, con nuestro jaboncito común y corriente. Que cualquier jabón que tengamos en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestro trabajo, eso es importantísimo, ¿verdad? La otra parte, miren, y que les voy a remarcar, es, si nosotros, fíjense, los síntomas cardinales de la influenza es fiebre de inicio súbito. ¿Qué quiere decir esto? Que ahorita da la apariencia de que estamos mal y de repente nos empieza la calentura. Quizá ya traigamos el dolor de cabeza, es el segundo síntoma, ¿verdad? Y la tos. Esos tres elementos, si nosotros los traemos, no entremos a ningún lugar, no vayamos a ningún lugar, ¿verdad? Porque entonces hay la probabilidad de que si nosotros traemos influenza, es muy probable que nosotros contagiemos. Yo veo aquí a los compañeros, yo les preguntaría a ellos, ¿están enfermos? Si ellos me contestan que sí, no deberían estar aquí para empezar, número uno, ¿verdad? Entonces, todas las personas que de alguna forma tengan un cuadro clínico, por favor, quédense en su casa, ¿verdad? Porque entonces nosotros mismos moralmente no estamos contribuyendo, ¿verdad?, al control de la enfermedad. Y bueno, finalmente, ¿verdad?, vean ustedes, este dato es importante porque no solo para los problemas de infecciones respiratorias, ¿verdad? Sabemos perfectamente y está bien estudiado, ¿verdad?, que donde la persona fuma, ¿verdad?, esto le afecta mucho a los niños, especialmente a los niños, lo que es su tracto respiratorio, ¿verdad? Y si yo daño el tracto respiratorio del niño, es como si yo abriera la puerta, ¿verdad?, y que entrara cualquier enfermedad que me va a afectar a mí en mi sistema respiratorio. Y dentro de eso puede estar la influenza. Entonces, en esa parte también cuidemos, ¿verdad?, pues para la gente que fuma, ¿verdad?, no hacerlo delante con los niños, no porque el niño le va a decir, oye, papá, esto, lo otro, no, sino por el daño que le ocasionamos a su sistema respiratorio, ¿verdad? Y finalmente, bueno, pues esta parte que ya la comentamos, ¿verdad? Yo creo que eso es de lo más relevante que ahorita podemos comentarles. Y finalmente, ya para terminar, es número 1, seguir las medidas preventivas. Número 2, vacunarnos, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que están en este grupo de riesgo. ¿Dónde nos vacunamos?
cada uno de nosotros quizás tengamos nuestra institución de referencia, acudamos a nuestra institución, acudamos a nuestra unidad médica más cercana, ¿verdad? Y con eso yo creo que cumplimos con la parte, ¿verdad?, de la salud pública en no permitir que las enfermedades se nos incrementen y nos causen problemas severos en nuestra población. Doctor. ¿Alguna pregunta aquí para nuestros voceros oficiales de la Secretaría, que son el doctor Número Vázquez? Sí, doctor, de la región digital, perdón. Pidió la palabra. No vi. Primero. Está bien, sí. Mi nombre es Manuel Hernández Amandero, soy director del Código de Luces, es un periódico digital. Y nosotros, el día pasado, manejamos una cifra oficial que nos dio a conocer el registro civil de 43 neumonías del 1 de enero al 17 de enero de defunciones. Un 33% de las defunciones con neumonías, entre ellas 2 atípicas. Quiero decirle que un servidor es coordinador de estadística médica y conozco muy bien lo que marca la Organización Mundial de la Salud y la OPC, la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, ahí nos manejan 2 neumonías, defunciones de neumonía típica. Y la neumonía típica, pues yo creo que esa se maneja cuando no se tiene Hay un incremento, evidentemente, y el doctor Rumaro lo comentó, hay un incremento en los cuadros respiratorios, algunos que están en respuesta externa, y hay un incremento también en los neumáticos que tenemos en el estado. Déjame le comento que desde que se empieza el brote, que empieza el cuadro respiratorio, entonces de septiembre-octubre, el gobierno federal y del estado implementan estrategias de prevención primaria, que sería la vacunación. A partir de ese momento también se implementan, y de hecho se separan todo el año, lo que conocemos como unidades monitoras. Es decir, la manera de estar vigilando para saber si los cuadros que se están presentando salen del canal esperado, de los canales endémicos. A nivel nacional se tienen unas unidades que se llaman UNMIS, el doctor Numaro los conoce mejor, son unidades monitoras de influenza. Se tienen más de 500, ya no digo la cifra, el doctor Numaro nos aclarará la cantidad, y se tiene a nivel nacional y en todos los demás sitios. El 64% de esas unidades están en los hospitales. ¿Por qué en los hospitales? Porque ahí llega el reflejo del cuadro respiratorio más delicado. Entonces, por eso se monitorizan los hospitales. Y esto se está haciendo todo el año. Y en los meses de temporada invernal, otoño e invierno, se incrementa el monitoreo. Entonces hay un registro continuo de cuadros respiratorios que está presentando una consulta, de cuadros neumónicos que se están presentando en las diversas instancias hospitalarias. Hay un sistema de registro que hace un corte semanal y se visualiza cuántas neumonías tenemos en cada unidad, en cada ciudad y en cada espacio. También se implementa una estrategia de que a toda persona que esté hospitalizada en esas unidades monitoras, al 100% se le realiza la prueba de H1N1 para conocer con certeza cómo está circulando el virus. O sea, las estrategias están. Evidentemente hay un incremento y nos debe de obligar a tomar medidas, eso no hay duda. Ayer comentábamos con los señores diputados y ciertamente tenemos un problema de salud que son neumonías en los hospitales y tendríamos que tomar las estrategias necesarias para disminuir estos cuadros. Si hiciéramos ahorita una reflexión de cuál es la estrategia para disminuir estos cuadros respiratorios, son exactamente los mismos. Es decir, hay que atenderlos lo más tempranamente posible, de catalogar bien si mi cuadro es viral o bacteriano, ofertar el tratamiento, entre más corto sea el lapso de duración de la enfermedad, mejor el pronóstico. En toda esta temporada invernal, por llamarle otoño-invierno, a nivel nacional y en Estados Unidos, por ejemplo, las estadísticas nos muestran que lamentablemente cualquier vida que perdemos es valiosa.
perdemos alrededor de 15.000 personas por año por neumonía. Esto no significa que uno tiene que bajar la guardia y decir no pasa nada. Es evidentemente que hay que implementar estrategias que ya discutíamos, de tener medicamentos en hospitales, tener los insumos, tener los ventiladores, tener personal capacitado y sobre todo las medidas de prevención. Las áreas de descontaminación que se requieren en ese momento son en las áreas hospitalarias, pero es un proceso de monitoreo continuo. Evidentemente estaremos monitorizando este cuadro de neumonías en Ciudad Delicias. Los datos que el doctor Romero tiene, tenemos 90 casos reportados de neumonía en Ciudad Delicias, que sí hay un incremento en relación a los años pasados, más se mantiene en un estándar. Evidentemente, insisto, esto no debemos de bajar la guardia, debemos de incrementar las medidas de prevención, las medidas que se han determinado en este espacio. Quizás vale la pena que tengas una referencia. Cuando el clínico pone neumonía típica, no infiere más que una neumonía que tiene un comportamiento diferente a lo usual, a lo esperado, sea clínico o radiográfico. Y no necesariamente es una neumonía por H1N1. Hay por lo menos 20 variantes de virus que nos pueden dar estas condiciones y algunas bacterias también nos dan esta condición. Entonces, neumonía típica no traduce necesariamente neumonía clínica. ¿Me permite, doctor? Ernesto Lima, de la Región Digital. Buenas tardes. Sabemos que la problemática que acaban ustedes de plantearnos, estamos pendientes de que haya una solución por parte de ustedes. Pero ¿qué pasa con los hospitales? ¿Cuáles van a ser las medidas que van a tomar ustedes para incrementar el servicio? Porque bien es cierto, ahorita pues todos los hospitales están prácticamente llenos, no existe la medicina o no existe la atención. ¿Qué van a hacer en todo el estado? Mire, a ver, realmente nosotros, por ejemplo, como Secretaría de Salud tenemos más de 900 camas en el estado disponibles. Evidentemente los hospitales, y también lo comentábamos, si mal no recuerdo ayer con los señores diputados, tenemos un manejo, lo que le llaman estancia hospitalaria, ¿cómo se llama? El porcentaje de ocupación hospitalaria. Andamos un porcentaje alto, tenemos un porcentaje de 90-95%, más sin embargo, ninguno de los hospitales está sobresaturado. Todos los hospitales tendrían la posibilidad de recibir a alguna persona y o bien de canalizarlo a una segunda instancia, es decir, puede ser que algún hospital en este momento no tenga la estancia hospitalaria. La indicación es no se rechaza a nadie, existen los convenios y acuerdos pertinentes para que esa persona sea recibida y atendida como merece, como se requiere en alguna otra estancia hospitalaria. Un ejemplo lo ponía yo ayer con el Hospital Infantil de Ciudad Juárez, en donde existen los convenios pertinentes para que todo pequeñín enfermo sea de inmediato atendido en otros espacios y de ninguna manera sea rechazado absolutamente ningún paciente. Por otro lado, en relación al medicamento, para virus se dispone totalmente una cobertura de fármaco con caducidad pertinente, suficiente. En el país hay poco más de 1 millón de tratamientos disponibles para personas afectadas por este virus potencialmente. En el estado tenemos ahorita alrededor de 16.000 tratamientos entre las instituciones médicas y en fin, nosotros. Entonces hay tratamiento suficiente para que no le falte a ninguna de las personas afectadas. De hecho, estamos apoyando a alguna parte del sector privado, porque ciertamente el fármaco se dificulta para acceder a él en el sector privado, pero se disponen en los hospitales, en estos centros de salud, para poder acceder al fármaco brutal. En el caso de neumonías, se requieren antibióticos. Estamos ahorita, precisamente el objetivo que nos hace el doctor Santana es hacer una visita a los hospitales, estarlos apoyando para que cuente con el recurso pertinente para la atención que se requiere. Muy amable, gracias. Doctor Raúl Rivas, del Pionero. Al margen de la subjetividad política, se ha dicho que se está vacunando con vacuna caduca. ¿Qué responde? Bueno, yo creo que hay una confusión y creo que debemos aclararla. La vacuna se genera cada año, no se permite la caducidad. La vacuna cubre a los virus que están circulando en forma anual y por eso se dice que hay que vacunarlos cada año. Entre los meses de septiembre, octubre de cada año recibimos la vacuna a nivel nacional para una cobertura estimada, una población estimada vacunada. Si al término de esa temporada, es decir, en marzo, abril,
tú ya no aplicaste esa vacuna o no aplicamos esa vacuna, por las razones que fueran diversas, esa vacuna se tiene que eliminar, porque pierde su eficacia, es decir, cambia la cepa viral. Eso sería ilógico tener vacuna caduca, ¿eh? Eso es totalmente fuera de ese contexto, que debe quedar muy claro que no hay vacuna caduca y podríamos observarla con todo gusto en las cajas. Lo que existió, y si vale la pena también hacer una mención, ustedes recuerdan en el 2009 tuvimos un brote de influenza que no lo hizo la referencia del doctor Gumaro, y fue un brote que no esperábamos, fue un virus que no teníamos conocimiento de él. En ese momento se hizo una adquisición de fármaco para solventar ese problema y responder al virus. Para el 2011, usted recuerda nuevamente, en nuestro país, el Estado fue un ejemplo nacional, tuvimos un rebrote. Entonces se hizo una adquisición de reserva nacional, no es del Estado, es de reserva nacional de fármaco Oseltamivir para responder a estas circunstancias. En su momento, sí, en 2011, la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Sanitarios, hizo las revisiones pertinentes para saber si ese fármaco tenía o no caducidad y emitió un comunicado que se dispone de él, en donde le dio 5 años más de vigencia al fármaco. Uno podría cuestionar si esto fue real o no. La realidad es que ese fármaco fue monitorizado por la CDC de Atlanta, es decir, organismos norteamericanos, no mexicanos, la FDA de Estados Unidos, porque no es un fármaco mexicano, es un fármaco que viene de laboratorios internacionales y se demostró que tenía nosotros llamamos bioequivalencia y fármaco, es decir, se distribuía y se absorbía en forma apropiada y soluciona el problema. Mas, sin embargo, la Federación decidió adquirir nuevos fármacos y el que está es totalmente... Pues en el Estado se habla de más de 400 defunciones por neumonía. Tenemos bastantes enfermos. Se dice que las neumonías son por una gripe mal cuidada, de mucha gente enferma. ¿Cómo está realmente toda esta situación? Las cifras de neumonías, si me permites que el doctor Gumaro nos pudiera dar la cifra, pero eran alrededor, no tengo el dato exacto, pero eran alrededor de 170 defunciones por neumonías y tenemos poco más de 1.200, 1.300 neumonías en el estado, entre todos los hospitales, prefiero IMSS, ISSSTE, todas las secretarías. Si revisamos, el porcentaje anda alrededor de un 10, 12, 15%. Vuelvo a lo mismo. Al clínico, al médico, de ninguna manera tenemos la percepción de la pérdida de la persona como una circunstancia, mas sin embargo sabemos que la neumonía que afecta a grupos de población de extremo tiene cierto grado de complicaciones y perdemos algunos niños. Pero no es esa situación. ¿Qué medidas se van a tomar? Las medidas que estamos haciendo, es decir, los hospitales tendrán que estar preparados, están preparados para atender las neumonías, establecer el diagnóstico. Ahorita, en el caso de H1N1, pero también el diputado lo hacía la referencia muy bien, no pareciera ser H1N1, ahorita me está impactando, no es la neumonía, se tiene implementado que el 100% de los pacientes que ingresan al hospital accedan a la prueba para establecer un diagnóstico y un tratamiento. ¿Qué análisis, por ejemplo, son en el sector educativo de instalar los centros sanitarios? ¿Va a seguir habiendo eventos masivos? La experiencia de 2009, también lo comentábamos en su momento, la experiencia de México como país en el 2009 fue muy exitosa con el resultado del manejo de la influenza. Tan es así que se publicaron esos resultados en revistas internacionales y son ejemplo internacional del modelo de atención del brote de influenza o en este caso de la epidemia. Entonces, se demostraron muchas cosas. Primero, los cercos sanitarios no eran de utilidad por la manera de transmitirse el virus. Lo más efectivo es el lavado de manos, el uso del gel, el manejo del estornudo, de la tos, protegernos con el antebrazo, con un pañuelo, evitar la exposición al resto de las personas. Si me permiten, sin ofender a nadie, ni mucho menos, el uso de los cubrebocas se mostró que no tenía ningún valor, salvo en los hospitales en donde estamos atendiendo a la persona, y es para la persona que accede a atender al enfermo que tiene documentada la H1N1. ¿Tienen las mismas recomendaciones tanto para el H1N1 como para la neumonía? Exactamente las mismas. Si tienes molestias, acude lo más temprano con tu médico, que accedas al tratamiento lo más temprano, guarda reposo, muchos líquidos, vitamina C. ¿Por qué se esperó tanto por el sector salud para salir a ayudar a la ciudadanía y se permitió que se generara tanta especulación y tanta psicosis? No sé,
nosotros tenemos ya un par de semanas con ruedas de prensa, participando con los medios digitales, participando con todas las circunstancias. La percepción de que nos tardamos, realmente no lo percibo así. En su momento salieron mensajes, la vacunación se empezó a faltar desde octubre. Tenemos una respuesta temprana. Doctor, en el 2009 se activó un equipo precisamente para los exámenes. Y ahora lo que se está mandando a la Ciudad de México y tardan 15 días en regresar. O no hay